El día de hoy vamos a hablar de la migración de cargas de trabajo SQL hacia la nube de AWS. Eh, Le saluda su servidor Daniel Maldonado. Yo soy arquitecto especialista en cargas de trabajo Microsoft. Esta es la primera entrega de 3 sesiones que vamos a tener relacionado a esta carga de trabajo. Es una sesión introductoria, nivel 100-200, en donde vamos a revisar los siguientes puntos. Vamos a ver cuáles son las opciones que tienen nuestros clientes para mover estas cargas de trabajo SQL hacia AWS, los temas de licenciamiento que afectan de manera importante a la toma de decisión de la migración hacia la nube de AWS. Vamos a ver los tipos de instancias que encontramos en la nube de AWS, donde podemos correr nuestras bases de datos SQL, los tipos de almacenamiento que también son importantes, cuáles son algunas de las arquitecturas o casos de uso para implementar mecanismos de alta disponibilidad y recuperación de desastres que tenemos disponibles, cuáles son las opciones de integración. Obviamente vamos a tocar la parte de Active Directory, que es parte fundamental, cómo podemos desplegar y administrar nuestras bases de datos SQL en AWS de una manera eficiente. Vamos a ver algunas mejores prácticas, recomendaciones, y vamos a dedicar una parte del tiempo al final para responder todas las preguntas y dudas que puedan surgir. Sin más por el momento, entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las opciones que yo tengo en AWS para poder mover mi base de datos SQL. Tenemos principalmente dos opciones. En la parte inferior de la presentación vamos a encontrar la opción de correr mis bases de datos sobre máquinas virtuales, las que conocemos como EC2 en AWS. Ahorita vamos a entrar en detalle en cada una de estas opciones, pero esta opción de máquinas virtuales es principalmente recomendada para aquellos clientes que desean tener un nivel importante de su instancia de base de datos, acceso al sistema operativo, acceso a los file systems, acceso al motor de base de datos. Y la segunda opción que tenemos en AWS, que se muestra en azul en la parte de arriba, es el servicio administrado RDS, por sus siglas en inglés Relational Database Service. ¿Y cuál es su principal característica de este servicio? Que es totalmente administrado. Pero vamos a entrar en mayor detalle en cada uno de ellos. Del lado izquierdo tenemos la opción del servicio administrado RDS. Principales características: es totalmente administrado, y me voy a detener aquí un momento porque este es un tema muy importante. ¿Qué significa para nuestros clientes que el servicio sea administrado? Esto lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la infraestructura, nuestros clientes ya no tienen que preocuparse por hacer la planeación de la capacidad, para determinar cuánta infraestructura y qué infraestructura tienen que adquirir. Ya no tienen que hacer desembolsos económicos importantes para adquirir toda esta infraestructura, que muchas veces inclusive la dejamos subutilizada. Ya no tenemos que invertir tiempo en el setup, instalación, configuración inicial, obviamente el mantenimiento, administración, identificación y resolución de fallas de hardware. Todo eso se queda atrás. Y el segundo punto de vista es desde la perspectiva del software, porque nuestros clientes ya no tienen que preocuparse por adquirir licenciamiento con RDS, ya no tienen que adquirir licenciamiento de sistema operativo, de base de datos, ya no tienen que configurar este software, instalar el sistema operativo, instalar el motor de base de datos, configurar la base de datos, administrarla, etcétera, etcétera. ¿Listo? El servicio RDS, además de ser administrado, o como parte de los beneficios de ser administrado, ya trae las funcionalidades de respaldos y de alta disponibilidad y autoescalamiento previamente configuradas. Como lo vamos a ver durante uno de los laboratorios que vamos a hacer el día de hoy, lo único que tenemos que hacer es especificar ciertos parámetros, y el servicio de RDS se va a encargar de generar estos respaldos, las actualizaciones y los esquemas de alta disponibilidad y autoescalamiento de manera automática. Ahora, vamos a pasar del lado derecho.
si nuestra elección es correr nuestra base de datos sobre máquinas virtuales S2. Este es un servicio administrado a nivel de infraestructura. Es decir, el cliente ya no tiene que preocuparse por los facilities, por el data center físico, ni la infraestructura de red, de almacenamiento y de storage, ni la instalación del sistema operativo. Es decir, al cliente se le entrega una máquina virtual con sistema operativo Windows preinstalado y el cliente se hace cargo del resto, es decir, de subir su media de instalación de SQL, de instalar su motor de base de datos, de configurarlo, de parametrizarlo y todo el resto de tareas que normalmente se ejecutan. Vamos a ver más diferencias. El tipo de responsabilidades o actividades que recaen del lado del cliente y del lado de AWS. Del lado izquierdo, en el servicio de RDS, el cliente va a ser responsable únicamente de hacer la optimización de su base de datos y el tuneo, es decir, de mantener una correcta estructura y optimizados, por ejemplo, sus queries, sus esquemas, sus datos para que estos funcionen bien. Y de orquestar o de implementar los esquemas de orquestación. ¿Qué quiere decir esto? El cliente únicamente tiene que mover sus datos hacia el servicio de RDS y preocuparse por el performance. Ya no tiene que ocuparse de la infraestructura ni del software. Por otro lado, del lado derecho, si los clientes utilizan máquinas virtuales S2, el cliente es responsable, obviamente, del correcto performance y procesos de orquestación de la base de datos, pero además necesitan implementar sus protocolos de monitoreo, de recuperación de desastres, de alta disponibilidad, de respaldos, de actualización automatizada de los parches manualmente. ¿Qué quiere decir esto? Pueden utilizar alguno de los servicios que existen en AWS para el backup, para el monitoreo, o pueden usar servicios de terceros, o pueden implementar configuraciones de cluster always on o failover cluster instance, pero todo esto el cliente lo tiene que hacer manualmente. ¿Ok? Ese es un tema importante. Vamos a ver cuáles son los casos de uso recomendados para cada una de las opciones. Otra vez del lado izquierdo, RDS, que es el servicio administrado, se recomienda para, por ejemplo, aquellas aplicaciones nativas de cloud, es decir, las que están naciendo en cloud, las que estamos desarrollando en cloud. ¿Por qué? Al liberarnos de todas estas tareas administrativas que ya mencionamos relacionadas al hardware y al software, nuestros clientes pueden enfocarse en tareas que le generen valor al negocio. Por ejemplo, como hacer aplicaciones optimizadas o con un mejor performance. O también el servicio de RDS es recomendado para los clientes que no cuentan con un staff técnico con skills de SQL fuertes, es decir, de administración y despliegue de SQL. Es una buena opción el servicio administrado también. Moviéndonos del lado derecho, el correr sus bases de datos sobre máquinas virtuales S2 es recomendado para los clientes que necesitan tener por algún motivo un mayor control sobre la instancia, es decir, necesitan acceso al sistema operativo, necesitan acceso a los file systems. Ellos desean configurar y administrar la solución de clúster y de backups y de replicación. ¿Listo? O que por algún motivo ellos necesitan tener el rol de sysadmin. En RDS, en el servicio administrado, por razones lógicas, no se le da acceso completo a nuestros clientes para mantener los niveles de servicio que el servicio proporciona, ya que es un servicio administrado. Bien, en esta tabla podemos ver un tipo resumen de algunas de las responsabilidades que recaen de cada lado. Del lado izquierdo, en el servicio administrado, en color naranja, en color beige, podemos ver todas las actividades o responsabilidades que recaen del lado de AWS. Como se pueden dar cuenta, son básicamente todas.
desde la administración y control de la infraestructura, sistema operativo, motor de base de datos, actualizaciones, respaldos, alta disponibilidad, autoescalamiento, todo es responsabilidad de AWS. Y del lado derecho, cuando elegimos máquinas virtuales S2, AWS se hace responsable de la infraestructura y sistema operativo de la máquina virtual. Pero el resto de las tareas a partir de seleccionar cuándo se van a aplicar los parches, instalar el motor de base de datos y parcharla, configurar respaldos, clústeres y escalamiento, todo eso lo tiene que hacer el cliente o es responsabilidad del cliente. Bien, aquí vamos a ver otras diferencias importantes entre cada uno de ellos. Existen escenarios en los que nuestros clientes son propietarios de licencias de SQL porque tienen un acuerdo comercial con Microsoft y ellos ya son dueños de licencias perpetuas de SQL, ¿cierto? Para esos escenarios, tendrían que, o la recomendación sería poder reutilizar esas licencias sobre máquinas virtuales o instancias S2. ¿Listo? Eso no es posible hacerlo sobre el servicio administrado. El servicio administrado, como se muestra en la línea número 1, ya tiene la licencia incluida. Pero también tenemos la opción de incluir ya la licencia. Si es que nosotros como clientes no poseemos licencias, podemos contratar el servicio con licencia incluida también para máquinas virtuales S2, para el servicio administrado y para S2. Bring your own license o llevar tu propia licencia únicamente lo podríamos aplicar para máquinas virtuales S2, cumpliendo ciertas políticas de licenciamiento que especifica Microsoft, que vamos a ver un poco más adelante. Para aquellos clientes que necesitan tener un control fuerte sobre la instancia, la opción es máquinas virtuales S2. Para los clientes que desean tener respaldos automáticos, la opción es el servicio administrado. Para los clientes que desean ellos autoadministrar su solución de clúster de Always On Availability Groups, la opción es EC2 o máquinas virtuales. Y para los clientes que desean tener de manera automatizada y administrada por AWS la solución de alta disponibilidad, la opción es RDS. ¿Listo? Vamos a ver otras diferencias respecto a cuáles son las versiones soportadas en cada servicio. RDS básicamente soporta las versiones de SQL que al día de hoy tienen soporte con Microsoft, que son a partir de 2012 hasta 2019. Aquí no está actualizado el slide. Y en EC2 o máquinas virtuales se soportan todas, pero déjenme aclarar un punto, porque probablemente algunos pensaron, ¿qué pasa con SQL 2008, que el día de hoy no tiene soporte? ¿Cómo que EC2 soporta todas? Técnicamente ustedes pueden correr la base de datos que quieran en EC2. Inclusive ustedes pueden subir su media de SQL 2008 y correrla y va a funcionar. Por eso es que está soportada, porque ustedes lo pueden hacer. Pero el soporte técnico, ese ya es responsabilidad del cliente con Microsoft. Si es que se tiene una política de soporte extendido para SQL 2008, por ejemplo. Pero técnicamente está soportado. Ahora bien, las ediciones de SQL en RDS se soportan estas 4, Express Web Standard Enterprise. En EC2 se soportan todas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden correr la versión de Developer, que es otra que se me ocurre ahorita, ¿no? Pero cualquier edición que exista de SQL ustedes la pueden correr en EC2. Los temas de alta disponibilidad en RDS son administrados por AWS y en EC2 son configurados y administrados por el cliente. Los temas de encripción en ambos casos se puede usar el servicio de encripción de KMS. Los temas de autenticación, RDS, el servicio administrado, la autenticación se puede hacer a través de el Managed Active Directory, el cual es el servicio administrado de Active Directory de AWS, o usando o SQL Authentication, es decir, usuario y password de SQL. Y en EC2, pues básicamente podemos hacer la autenticación a través de Windows, es decir, usando un directorio activo o con usuario password. Los respaldos
son automatizados y administrados por AWS en el caso del servicio administrado. Y para EC2, como ya se había mencionado, nuestros clientes tendrían que configurar la solución de respaldos con la solución de AWS o con la de terceros. Y el tema de los mantenimientos de la aplicación de parches en RDS se hace de manera automática y en EC2 nuestros clientes tendrían que hacerlo manualmente. Qué gusto verte de ¿Okay? nuevo. Muy bien. Otro punto importante son el tema del licenciamiento. Como había mencionado hace un ratito, tenemos dos opciones. La primera opción es cuando nuestros clientes desean comprar la licencia, bueno, más que comprar, porque AWS no vende licencias, incluir la licencia como parte del servicio de SQL en AWS. Esto se puede hacer y se puede hacer sobre máquina virtual o el servicio administrado, pero si los clientes desean llevar su propia licencia de SQL, porque ellos ya la tienen, se tendrían que cumplir al menos estas características. La primera, que este licenciamiento sea elegible para License Mobility, y el segundo, que se esté pagando Software Assurance. ¿Qué es esto? El Software Assurance es cuando los clientes pagan el mantenimiento de sus licencias, es decir, el soporte de sus licencias. Entonces, los clientes tendrían que estar pagando soporte por su licenciamiento, Software Assurance, y tener la política de Mobility Rights como parte del acuerdo comercial con Microsoft. Y que estas licencias, es otro punto importante que no viene aquí, que las licencias hayan sido adquiridas antes de octubre de 2019. Si se cumplen estas reglas, los clientes podrían utilizar su licenciamiento de SQL actual en instancias S2. ¿Listo? Otro beneficio adicional que ofrecen las instancias S2 es la opción de poder deshabilitar CPUs. ¿Esto para qué nos podría servir? Déjenme explicarles cómo funciona esto. Ustedes pueden seleccionar una instancia S2 que tiene 8 CPUs o 16 CPUs, los que ustedes gusten, y existe una funcionalidad que se llama Hyperthreading, con la cual ustedes pueden apagar CPUs de su máquina virtual. La máquina virtual les va a costar lo mismo, pero ustedes pueden deshabilitar CPUs. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para temas de licenciamiento de SQL. Como algunos de ustedes deben de saber, SQL se licencia a nivel de Virtual Core o de CPU. Entonces, si ustedes despliegan, vámonos aquí al recuadro de abajo, si ustedes despliegan una máquina virtual en AWS que tiene 16 Virtual CPUs y a lo mejor tiene 64 GB de RAM, voy a decir cualquier cosa, y ustedes tienen una base de datos que utiliza esa cantidad de memoria, los 64 GB, la necesita, pero a nivel de CPU tiene una utilización muy baja, a lo mejor con 8 CPUs nada más, la base de datos funciona perfectamente. Nosotros para esta instancia tendríamos que pagar licenciamiento de SQL para 16 CPUs en su estado original, pero si nosotros, gracias a la funcionalidad de Hyperthreading, deshabilitamos la mitad de CPUs y la dejamos en 8, únicamente tendríamos que pagar licenciamiento de SQL para 8 CPUs, obteniendo un beneficio del 50% a nivel de costos de licenciamiento. Y en el segundo ejemplo, algo parecido, una máquina virtual de 32 Virtual CPUs, la cual con 8 CPUs únicamente es suficiente para correr de manera adecuada esta base de datos. Podríamos deshabilitar 24 CPUs, dejarla con 8 y obtener una reducción de costos a nivel de licenciamiento de un 75%. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo podemos comenzar. Existen dos opciones con las cuales nuestros clientes pueden desplegar o implementar sus bases de datos, sus soluciones de SQL en AWS. La primera de ellas es si los clientes suben su propia media de instalación hacia AWS. ¿Listo? Y a través de esta media de instalación instalan su instancia. Este primer escenario es útil para los clientes que inclusive ya tienen licenciamiento de SQL. Ya ven que en la media de instalación normalmente ya viene atachada la licencia. O existe el segundo escenario en el que
nuestros clientes desean tener ya licencia incluida y el motor de base de datos previamente instalado en la máquina virtual. Para eso existen AMIs, por sus siglas en inglés, Amazon Machine Instances, las cuales ya vienen preconfiguradas con el sistema operativo y con la base de datos, la versión de SQL que hayamos seleccionado. De hecho, el día de hoy, en uno de los laboratorios, vamos a crear una máquina virtual con una AMI de SQL, para que vean que ya todo viene preconfigurado. Bien, el tipo de autenticación para S2 puede ser a nivel de Windows, es decir, utilizar nuestro Active Directory que ya tenemos en AWS, o utilizar un AD Connector para poder conectarnos hacia nuestro Active Directory que tenemos en tierra y poder hacer la autenticación hacia él. O puede ser una autenticación mixta a nivel de Windows y a nivel de SQL con usuario y password. Bien, y para este escenario de máquinas virtuales, bueno, los clientes se encargan de configurar los temas de seguridad, de almacenamiento, de puertos, es decir, de crear los grupos de seguridad, que también eso lo vamos a hacer el día de hoy en uno de los laboratorios. ¿Listo? Y bueno, esto también es recomendado para los clientes que necesitan tener privilegios de sysadmin sobre su instancia o motor de SQL. Ok, ¿cuáles son las principales consideraciones o factores que debemos considerar antes de elegir cuál va a ser la instancia en donde vamos a correr nuestra base de datos? Bueno, obviamente está relacionado con la cantidad de CPU, la cantidad de memoria, de disco y performance de red que necesita nuestra base de datos SQL para tener un funcionamiento correcto. Es importante tener esa claridad. Una vez que tenemos conocimiento de la cantidad de recursos que necesita nuestra base de datos, en base a eso nosotros podemos elegir una instancia en AWS. Nosotros tenemos más de 200 tipos de instancias S2 en AWS y estas instancias las clasificamos por tipos de familia para que pueda ser más fácil de identificar para nuestros clientes. Por ejemplo, tenemos en la primera línea las instancias que son de propósito general, las General Purpose, las cuales se caracterizan por tener un balance entre la cantidad de CPU, de memoria y de disco. Por otro lado, si nosotros requiriéramos una mayor cantidad de CPU comparado con la memoria del disco, tenemos la familia de instancias que están en la tercera línea, que son optimizadas en cómputo. Y como su nombre lo dice, tienen una mayor cantidad de recursos de cómputo comparado con la proporción de memoria y de disco. Lo mismo pasa con la familia de instancias optimizadas en memoria, las cuales tienen una mayor proporción de recursos de memoria comparado con el CPU y el disco, o bien si nosotros necesitáramos especificaciones muy particulares a nivel de almacenamiento, tenemos unas instancias que son optimizadas en storage, las cuales inclusive algunas de ellas tienen volúmenes de disco, los famosos NVMe, Non-Volatile Memory Express, para las aplicaciones que se benefician con ese tipo de I/O a nivel de disco. Bien. Ok, bueno, otro beneficio que podemos encontrar en AWS es que nosotros podemos escalar de una manera sencilla los recursos de nuestras instancias. Es decir, podemos hacer escalamiento a nivel de cómputo, a nivel de memoria. Es decir, podemos hacer escalamiento, el que le llaman escalamiento vertical, es decir, incrementar la cantidad de CPU y de memoria si nosotros lo necesitamos, porque la demanda de nuestra base de datos está creciendo. Cuando se hace esto, podría requerirse un reinicio, el apagar la máquina, entonces es importante considerarlo. También podemos hacer escalamiento a nivel de almacenamiento, es decir, esto se hace de manera automática, por ejemplo en RDS. En un ratito que hagamos el laboratorio lo van a observar. Y la cantidad de storage puede cambiar, o inclusive puede aumentar, perdón, o inclusive nosotros pudiéramos cambiar el tipo de almacenamiento que estamos utilizando. También lo vamos a ver en el laboratorio, el cual podemos seleccionar discos de estado sólido o mecánicos, por ejemplo.
Y obviamente cuando la carga de trabajo ha reducido, nosotros también podemos hacer un scale down o reducir la cantidad de recursos para tener un control en nuestros costos todo el tiempo. Bien, pues vamos a hacer la primera demostración. Vamos a comenzar con la creación de una instancia administrada. Típicamente comenzaríamos de menos a más con la creación de una base de datos sobre una máquina virtual, pero la creación de la instancia administrada de RDS puede tomar entre 20 y 30 minutos. Entonces la vamos a hacer primero para que cuando lleguemos a la parte de administración, en donde nos tenemos que conectar a nuestra instancia administrada, entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro servicio administrado de RDS. ¿Sale? Ahorita les voy a decir dónde está. Pero antes de hacer eso, como parte del proceso de creación del servicio administrado, nos pide un security group. Un security group lo podemos ver como si fuera un firewall específico para nuestro servicio administrado, en el cual nosotros especificamos por cuál puerto vamos a dar acceso y desde dónde, desde qué IP, desde qué subnet vamos a acceder a este servicio. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro grupo de seguridad. Para eso yo me tengo que ir a donde están mis máquinas virtuales S2, porque ahí adentro se encuentra la opción de los grupos de seguridad. Entonces, yo me voy al grupo de servicios de cómputo y ahí voy a ver el servicio de EC2, que son las máquinas virtuales. ¿Listo? Entonces, una vez que entro, yo voy a ver aquí del lado derecho una opción aquí en Resources, una opción que dice Security Groups, yo puedo apretar ahí, o aquí del lado izquierdo, debajo de Network and Security, también puedo ver Security Groups. Entonces, en cualquiera de los dos le doy clic. Aquí yo ya tengo como parte de mis laboratorios creados algunos Security Groups. Les voy a comentar uno de ellos, el que dice Domain Members SG. Ese Security Group es el que vamos a utilizar al rato cuando creemos nuestra máquina virtual, que esa misma máquina virtual también nos va a servir para conectarnos a nuestro servicio administrado. Al ratito vamos a seleccionar nada más quiero que lo vayan teniendo en mente. Ahorita yo voy a crear un nuevo grupo de seguridad, ¿sale? Entonces yo le selecciono aquí donde dice Create Security Group, perdón. Le voy a poner a MS SQL, Microsoft SQL, ¿listo? Descripción le voy a poner lo mismo, MS SQL, es el nombre de mi grupo. La VPC, vamos a seleccionar siempre la de nombre largo, esa es la que estamos usando y al rato lo vamos a usar otra vez cuando creemos nuestra máquina. Y aquí tengo que agregar las reglas de inbound, es decir, las reglas de entrada. Como se pueden dar cuenta, ustedes pueden especificar desde un all TCP, all UDP, es decir, deja entrar todo, ¿no? O todo el tráfico completamente, o pueden especificar a nivel de puerto, nada más el puerto SSH, el protocolo, o nada más el protocolo HTTP. Aquí yo tengo el que dice MS SQL, el cual especifica el puerto 1433, que es el puerto por default. Ese es el que yo necesito. Yo necesito proporcionar acceso a mi RDS con este puerto. Y aquí, aquí en donde dice source, es decir, desde dónde se van a conectar, yo voy a seleccionar desde mi IP, yo voy a seleccionar desde otros dos security groups. Uno de ellos son estos que dicen mode, de hecho yo escribo mode, y voy a seleccionar los dos. Uno de ellos es el que decía domain members, que les mostré ahorita. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo con este security group le estoy diciendo, le voy a decir a mi instancia RDS, ¿sabes qué? Cualquier servicio que corra o que tenga estos grupos de seguridad, se pueden conectar a ti a través del puerto 1433. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Listo? Ok, bueno, entonces aquí le damos crear grupo de seguridad. Perfecto. Una vez que lo cree, ahora sí vamos a crear nuestro servicio administrado RDS. Este se encuentra dentro del grupo de servicios de bases de datos, el cual aquí está. Database. Dentro de este grupo
ustedes encuentran varias opciones de bases de datos administradas o no administradas en AWS y tenemos el servicio de RDS. Ese es el que nos interesa. Listo, lo seleccionamos y vamos a observar que no tenemos ahorita ninguna base de datos RDS creada. Vamos a esperar un poco más. Aquí miren, si nosotros nos vamos dentro de este dashboard, tenemos la parte de databases, seleccionamos, no tenemos ninguna. Y eso es lo que vamos a hacer. Le damos aquí en el botón naranja, Create Database, y vamos a comenzar con la creación de nuestro servicio administrado RDS. ¿Listo? Bueno, la primera parte nos dice, ¿quieres hacer una creación estándar o fácil? Nosotros vamos a hacer la creación estándar porque es donde nos pide toda la información, pero déjenme mostrarles cuál es la opción fácil. Si nosotros seleccionáramos esta, aquí abajo tenemos que seleccionar el tipo de motor que queremos. En nuestro caso necesitamos que sea el de Microsoft SQL. ¿Listo? Vamos a ver la creación fácil. Miren lo que me pregunta. Me pregunta únicamente qué tipo de instancia va a ser, de producción, de desarrollo o quieres la gratuita nada más para probar. Seleccionamos alguna, el nombre con el que vamos a identificar esta base de datos, el usuario, el password. Ahorita no lo voy a llenar porque no voy a usar esta, pero quiero que vean la información que piden. Usuario, password y ya. Básicamente es lo que piden. ¿Sí? Muy sencillo. Yo voy a seleccionar la opción estándar porque aquí es donde yo voy a poder especificar más funcionalidades de mi base de datos. Y ahora sí, vamos a comenzar a llenarla en la versión estándar. Primero pregunta, ¿qué edición de base de datos quieres? Yo le voy a poner que deseo, vamos a ponerle la estándar, ¿ok? Y la versión, pues como se pueden dar cuenta, podemos tener desde la versión 12 hasta la 2019, que son las que están soportadas. ¿Listo? Voy a escoger la 2019. Nos pregunta si va a ser de producción o de desarrollo y pruebas esta base de datos. Le digo que producción. Le dejo el identificador de base de datos por default. Le dejo el usuario por default. Y nosotros podemos aquí autogenerar un password o especificar uno. Yo voy a especificar uno. Aquí es importante que pongan un password fuerte que cumpla con las políticas. De otra forma, les va a mandar un errorcito ahorita en la creación. Yo ya puse ahí mi password. Y el usuario es admin, hay que recordar. ¿Listo? Y aquí nos dice qué tipo de instancia vas a escoger. Si bien RDS es un servicio administrado, también nosotros debemos especificar qué tipo de máquina virtual, en qué tipo de máquina virtual va a correr nuestra base de datos. Entonces, como mostrábamos anteriormente, nosotros podemos escoger las que son estándar, optimizadas en memoria, las que son burstable, es decir, que incrementan la cantidad de CPU de manera automática. Yo voy a dejar la estándar, ustedes pueden seleccionar aquí, hay muchas opciones. Yo voy a dejar la estándar y 4 CPUs y 16 GB en RAM. Aquí nos pregunta la parte del almacenamiento. Como se pueden dar cuenta, tenemos discos de estado sólido o discos mecánicos. Y en discos de estado sólido tenemos los de propósito general y los Provision IOPS. Ahorita en un ratito más vamos a ver cuál es la diferencia entre estos. Yo voy a dejar los de propósito general y aquí tienen que especificar la cantidad de almacenamiento que desean para la base de datos con un mínimo de 20 GB y un máximo de 16 teras. Yo voy a dejar el mínimo y aquí está la parte del escalamiento de storage. Aquí ustedes pueden especificar si desean que el storage autoescale o si no desean que autoescale. Yo voy a dejar el valor por default que sí autoescale y aquí ustedes especifican hasta cuánto puede escalar su almacenamiento. El máximo son 16 teras. Yo voy a dejar el default que son 1000 gigas. En esta parte nos pregunta si nuestra base de datos va a ser va a correr sobre una sola zona de disponibilidad o múltiples zonas de disponibilidad. Para los que no tengan el contexto de qué es una AZ o Availability Zone, es uno o un grupo de data centers locales. Es decir, si nosotros seleccionamos, como en este caso, que esta base de datos corra
en múltiples zonas de disponibilidad, quiere decir que nuestra base de datos se va a replicar en más de un data center físico, lo cual nos va a proporcionar alta disponibilidad. ¿Listo? La red privada virtual, vamos a escoger la larga, como siempre. Bien. Aquí nos pregunta si deseamos hacer de acceso público nuestra base de datos. Les vamos a decir que no. Ustedes podrían seleccionar que sí, pero no es la mejor práctica el dar acceso a través de Internet. Esta solo se va a poder acceder a través de otra máquina virtual previamente creada. Y aquí nos pregunta el grupo de seguridad. Por eso es que lo creamos previamente. Si ustedes se observan aquí, aquí está el grupo de seguridad que creamos, el MS-SQL, el cual va a habilitar el acceso desde nuestros otros grupos de seguridad a través del puerto 1433. Y otro tema importante, la autenticación. Ahorita está la autenticación por SQL, es decir, con el usuario admin y el password que yo puse. Yo podría aquí habilitar la autenticación a nivel de Windows y yo aquí ya debería tener creado un directorio, es decir, un servicio de Active Directory en AWS. Aquí me aparecería. Yo no lo tengo en este momento. La autenticación nada más la tengo a nivel de SQL. ¿Listo? Aquí en configuraciones adicionales, ustedes pueden, por ejemplo, cambiar los temas del backup, las preferencias, que al día de hoy los valores por default tienen un tiempo de retención de 7 días. La ventana de respaldos, no tengo ninguna preferencia para que se ejecute, aunque yo la podría tener y aquí tendría que especificar la hora, el día en que se tiene que especificar. La encripción se está haciendo por default con el servicio de KMS. Yo podría deshabilitar la encripción si así lo deseo. Se están tomando métricas con el servicio de Insights. Se está monitoreando con una granularidad de cada 60 segundos. Yo la podría hacer más granular aún, a 1 segundo, a 30 segundos. Y podría habilitar el tema del mantenimiento también. Podría especificar yo una ventana para que se haga el mantenimiento de mi base de datos, etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, nosotros podemos especificar muchísimos parámetros. Y al final nos muestra cuál sería el costo de esta instancia RDS con estos valores que yo seleccioné. Y aquí nos lo muestra. Bueno, le vamos a dar crear base de datos y vamos a esperar a asegurarnos que no nos manda ningún mensaje y que se comience a crear de manera adecuada nuestra base de datos, lo cual va a tomar entre 20 y 30 minutos. Entonces nosotros podemos continuar con la presentación, con los otros laboratorios y regresar al rato que ya esté creada para conectarnos a esta base de datos. Ok, ahora sí, vamos a pasar al tercer laboratorio, que básicamente es cómo administro y esperemos que ya se haya acabado de crear mi base de datos RDS. Nos vamos aquí a Databases, bases de datos, y miren, ya está en status available. Entonces, yo presiono aquí en el nombre de la base de datos y vamos a ver la información de mi servicio RDS. Aquí viene la utilización de CPU, el estatus, el tipo de instancia que yo seleccioné, la región en donde está corriendo, la región primaria en donde está corriendo mi base de datos, la edición de base de datos que estoy utilizando. Y aquí abajo, cosa importante, aquí además de, bueno, las subnets y la red en donde corre y los grupos de seguridad, nos dice cuál es el endpoint de conexión de mi base de datos RDS. Yo lo voy a copiar porque a través de este endpoint es que yo me voy a comunicar con este servicio. Si se dan cuenta, yo no estoy entrando aquí a ninguna máquina virtual. Este es un servicio administrado, recordémoslo. Entonces, copio el endpoint, me regreso a donde yo tenga mi cliente de Management Studio, de SQL Management Studio, que tiene que estar en algún lugar que obviamente alcance a mi servicio de RDS. Yo aquí le voy a dar conectar, que se conecte a una base de datos, y aquí yo voy a pegar el nombre o el endpoint de mi base de datos RDS y el tipo de autenticación que sea por SQL. Y recordemos que el usuario era admin y el password que yo puse. ¿Listo? Le damos conectar y ya se conectó. Y lo mismo, yo ya puedo desde aquí comenzar a migrar, a importar, a mover mis bases de datos hacia acá.
Entonces, resumen, ¿por qué AWS es la mejor opción para migrar tus bases de datos? Porque es el proveedor de nube con una mayor infraestructura, es decir, con una mayor presencia a nivel global, con más regiones a nivel en todo el mundo, con más zonas de disponibilidad para poder brindar durabilidad y disponibilidad de sus bases de datos, porque tenemos las opciones de licenciamiento que nuestros clientes necesitan para poder reducir costos. Tenemos opciones de optimización y porque al seleccionar servicios administrados de AWS, nuestros clientes se pueden enfocar en las actividades que le generan valor al negocio en lugar de estar administrando data centers e infraestructura. Entonces así, bueno, de mi parte es todo. Vamos a pasar a revisar las últimas preguntas, dudas o comentarios